Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el podcast Conversaciones Socioambientales. Lo realizamos Gabriel Sicchini, que en este momento está de viaje, y Danilo Castelli, quien les habla. Eh, Hoy tenemos de invitada a una compañera del sur de la Patagonia, ¿no? A la que llegamos a través de referidos de medios locales de por allá, porque nos queremos enterar de lo que está pasando con los incendios con fuentes de primera mano, ya que por lo que van a ver en lo que sigue el desarrollo del episodio, no son muy de confiar las narrativas que nos están llegando a través de los medios nacionales. Así que, bueno, Gabriela, ¿cómo estás? Es un gusto. Hola, ¿Te podés buenas tardes. presentar para la Un momento. audiencia? Bien, muchas gracias Danilo por esta comunicación. Sí, se aprecia que la gente se interese por las voces territoriales, lo que podemos contar desde aquí, desde cada lugar. Y bueno, aquí estoy al servicio. En estos días de emergencia a mí me ha tocado, he elegido, más que me ha tocado, estar al servicio de la comunicación. Está bien. Te pregunto, ¿estás participando de algún espacio popular, de algún medio comunitario? Sí, hace 25 años bueno, hace 35 que estoy en la comarca, que vivo en la comarca y me desempeñé sobre todo como docente, estoy jubilada ahora, pero hace 25 años que además hago comunicación popular. Y soy integrante de Nómadas Comunicación Feminista, que es un grupo con el que hago producción radial y audiovisual desde el 2017 y estoy integrando ahora también el colectivo de FM Alas, una radio muy querida que va a cumplir ahora 38 años y que de algún modo siempre estuvo en mi vida, desde la escucha, desde la radio participancia, como nos gusta decirle, desde la producción de programas. Bueno, y en este momento participé estos días de la cobertura de emergencia que organizamos en función de los incendios de Puyén primero y de Mallín. Hoy calculaba un compañero que eran 30 días de cobertura de emergencia casi sin pausa. Ahí, geográficamente, ¿dónde está localizada la radio o tu laburo, digamos? La radio está en Bolsón, en un barrio que está al sur de la localidad y bueno, tiene ahí un lugar pequeño, pero muy amoroso. y, y ese es nuestro espacio. Pero bueno, en la existencia de ALA, sí, siempre estuvo en Bolsón, de todos modos, y sí participamos de una red que se llama Red Enfoques, junto a otras radios de lo que llamamos Comarca Andina, que incluye no solamente el sur de Río Negro, donde la única localidad, digamos, más grande sería el Bolsón, sino las localidades del noroeste de Chubut, eh, El Hoyo, Lago Puelo, el Puyén, bueno, Cholila, el Maitén, son más lejanas, pero bueno, forman parte acá de una vida comunitaria que nos encuentra en el trabajo, en los afectos, en el cómo se van tejiendo, cubrir diferentes necesidades, porque bueno, hay los puntos, digamos, urbanos están más o menos equidistantes de la comarca, Esquel 180 kilómetros, Bariloche 120, y los centros de decisión política mucho más lejos. Así que, bueno, tenemos una vida comunitaria eh, por necesidad y por elección. En lo que te ha tocado cubrir ha sido sobre todo en el Bolsón, ¿no? Los incendios por el Bolsón. No, también estuvimos, como te decía, en Epuyén. Bueno, ahora sí, el Bolsón, y una vez que se desató en el Bolsón, sí fue muy difícil poder movernos del Claro. Bolsón. Que de hecho se están desarrollando también incendios muy cerca de una población del Manso. Y
bueno, en Bariloche fue el primer incendio forestal de los manzanos, que son todos fuegos que están todavía activos. Eso te iba a preguntar, ¿cuántos focos hay? ¿Algunos se han apagado? ¿Algunos siguen vigentes? Ya, me parece que es importante hacer la diferencia de esto, digamos, lo que arrancó muy temprano fue el incendio de los manzanos. Yo creo, ya ahora estoy medio como perdida, creo que fue diciembre o principio, fin de diciembre, principios de enero, ahí arrancó el incendio de los manzanos. Ese incendio sigue activo y es el que de algún modo está amenazando por su movimiento ya desde hace un tiempo a la comunidad del Manso. La gravedad de los incendios de Puyén y de Mallín es que son zonas de incendio de interfase. Eso fue lo que se extendió rápidamente, donde la gente perdió casas, aproximadamente bueno, más de 70 o mínimo 70 en Epuyén, y aproximadamente 100, creemos que son más, en el Bolsón. Entonces, estos incendios de interfase, como fue el incendio del 2021 en Las Golondrinas, que es un paraje ahí entre el Bolsón y, por la ruta 40, entre el Bolsón y el Hoyo, que pertenece al municipio legal, digamos así, en términos administrativos, al municipio de Lago Puelo. Eh, Ese incendio de interfase creo que fue de una gravedad extrema, tanto como ahora Epuyén y Mallín. Entonces, el movimiento que genera en términos de necesidad de asistencia a las personas, a los animales, estamos hablando de zonas rurales, entonces hay mucha producción de tanto de plantas, de producción agrícola, producción de animales, ovejas, gallinas, bueno, este tipo de producción que se vio afectada, especialmente ahora con el incendio, bueno, en Puyén también, y con el incendio de Mallín, mucho más, una zona muy extensa, rural, muy querida, y que tiene, o sea, está habitada hace muchos años. Entonces, también aquí implicó, bueno, un tejido de afectos cercanos para la radio, de gente implicada, de compañeros de la radio que estaban defendiendo su espacio. Bueno, por supuesto, digamos, depende de la distancia que tengas también en la vida cotidiana y en la afectividad, uno se va enterando de más detalles, ¿no? Pero bueno, como radio estuvimos presentes también en Epuyén, porque también tenemos compas en Epuyén, y porque además, bueno, sí, era más accesible, y porque aprendimos comunitariamente, como te decía, digamos, nos consideramos comarca, y entonces, eh, donde está el fuego, estamos todos, no es si es Bolsón, esos son problemas administrativos, de la organización de municipios, provincias y responsabilidades de funcionarios diferentes, pero para la acción comunitaria, que se prenda fuego en Golondrinas, en Epuyén o en el Bolsón, es lo mismo. Ahí van todos los recursos comunitarios de brigadistas, voluntarios, y se despliega todo el acopio de cosas que se necesitan para asistir a las personas, para eh, alimentar gente que está trabajando en esos días en la primera línea de defensa del fuego, pero la primera línea de defensa del fuego que se arma es sobre todo con voluntarios. eh, Eso se sostiene por mucho trabajo que De segunda de línea, claro. cocina de viandas, sí, Claro. cocinar viandas, sí, hablamos de primera línea en relación al fuego, pero en realidad esa primera línea no puede trabajar si no existiera una cantidad de cuerpos que yo creo que, me atrevo a decir que somos más cuerpos los que
no llegamos por diferente, por desconocimiento, por condiciones físicas, por lo que sea, por las condiciones de vida, Sí, a ese lugar, pero creo que nadie queda fuera de la actividad comunitaria que se junta para pedir donaciones, para cocinar, para llevar viandas, para curar a las personas heridas y después el largo trabajo de reconstrucción de la materialidad que se pierde. te pregunto, tenía una pregunta pensada, pero a ver, te pregunto otra cosa. ¿Desde cuándo que existe toda esta comunalidad, ¿no? En esa zona que vos llamás la comarca andina? ¿Eso desde cuándo se empezó a darse? Esto de que, bueno, una localidad de la comarca sufre un incendio y todas las demás ayudan. Mira, en relación a los incendios, experiencia de vivir 35 años, creo que eso, el incendio más grave de Interfase fue en el 2021 y en estos incendios notamos cuánto hemos aprendido. Incendios hay siempre, o sea, vivimos en una zona, vivimos en el bosque, vivimos más cerca, o más o menos próximos al bosque, hay gente que ha hecho su vida muy dentro del bosque, eh, pero de todos modos es el territorio que elegimos, la cordillera tiene bosque y tiene ríos y tiene lagos, y tiene aguas que defendemos también, entonces acción comunitaria en la defensa del territorio, en el cuidado del territorio, hay desde que yo tengo memoria en el territorio y también conocimiento de que mucho antes de que yo llegara hay movidas históricas que han impedido la apropiación y la contaminación de las aguas, la, el, la el descontrol, digamos, del uso los bosques, de la madera en los bosques, eh, el, o sea, la tala necesaria, se cuida el bosque nativo, se cuida el agua, se cuida la fertilidad de los suelos, se cuida la salud del aire, pero por supuesto hay tensiones, intereses contrapuestos y la comunidad que se organiza en defensa del territorio es muy amplia. La organización específica en relación a los fuegos, ya te digo, creo que estos últimos años, pero que tiene que ver con que el fuego está teniendo conductas mucho más agresivas por las condiciones de cambio climático. Este cambio climático que no hay que dejar de nombrarlo, porque cuando hablamos de cambio climático, nosotros, quienes defendemos el territorio, hablamos de nuestra experiencia, de ver cómo las temperaturas han cambiado, los vientos han cambiado, cómo se agudizan esos cambios en estos últimos años. Justamente, cuanto más incendios hay, menos bosque y más vientos y más desequilibrio se genera. Creo que esta es la palabra que más nos representa. Y que es un concepto de la cosmovisión mapuche, de quienes aprendemos, porque son quienes tienen ancestralmente el cuidado del territorio. Y entonces estos desequilibrios hace que tengamos la experiencia de los cambios. Por supuesto es una región con universidades como la del Comahue, como la del Río Negro, el CONICET, presente a través de esas universidades. Bueno, es una zona, una región de mucha producción académica de universidades e institutos de investigación públicos y entonces apreciamos también ese conocimiento
y que por supuesto también habla del cambio climático. Entonces, la conducta del fuego, de los fuegos que antes se prendían por un descuido, o sea, que se prenden que son riesgosos en una zona de bosque, por un descuido, de un fuego mal apagado, por el uso de herramientas que largan chispas. Muchos incendios se están provocando por el deterioro de las redes de energía eléctrica, y esto tiene que ver con las empresas y no con el uso particular, digamos. Esto de la responsabilidad del uso particular con el fuego, por supuesto, digamos, en una zona de bosque siempre está presente, pero, y de hecho se ha restringido mucho el uso del fuego. Para quienes yo vine por primera vez a acampar a este lugar con 16 años, en 17 años, en el 86. O sea, eso que vivíamos como experiencia de acampe, que se podía realizar un fuego, eso se perdió en estos últimos años. Realmente creo que cualquier persona consciente ya está, usa otros medios en enero, porque es clarísimo que cualquier equivocación, cualquier descuido, cualquier cosa accidental puede hacer que un fuego se extienda de una manera descontrolada. Esto no ocurría, esto lo sabemos porque lo vivimos. Bueno, eso te iba a Eh, preguntar. La frecuencia de los incendios ha aumentado, o se mantiene igual, pero son más graves. no, esto lo que te decía era esto, digamos, yo no sé si aumentó la frecuencia, fue accidentes domiciliarios, qué sé yo, no sé si aumentó la frecuencia, lo que aumentó claramente La verdad. o lo que cambiaron son las condiciones Ujú. eh, en las que un fuego en época de verano hace que las condiciones son las que hacen que se descontrole de un modo que realmente toma una peligrosidad. También, por supuesto, hay más gente viviendo en zonas o sea, están más habitadas, esto que se llama zona de interfaces. Un fuego de interfase antes no afectaba tantas viviendas, tantas casas. Entonces también el espacio entre casas y el cuidado diferente hacía que también sea más controlable. Pero digo, las condiciones, bueno, la cantidad de gente que habita y también la cantidad de gente que circula, porque también es cierto que hay un modo de explotación turística eh, bueno, que en función de el aprovechamiento de esto, que es un recurso económico para la región también, por supuesto, pero que además, y además es un derecho de todas las personas de poder transitar por este territorio tan hermoso que algunos habitemos la posibilidad de habitar, y muchos lo conocimos así, viajando y conociendo, pero digamos, el problema no es el que viaja y quiere conocer otro lugar. El problema es la explotación que se hace de ese recurso eh, y que entonces no hay políticas de cuidado que ordenen, por ejemplo, la cantidad de gente que sube a la montaña por día, y en qué condiciones sube, y qué se ofrece, y qué trabajo de prevención hay allí, de limpieza de los senderos, de cartelería, de prevención, de acopios de agua en los lugares que están muy transitados diariamente, como para eventualmente apagar un incendio, de un plan de evacuación, porque también, digo, esto hace al cuidado de quienes, o sea, una cosa es atraer turismo, pero atraer con responsabilidad implica cuidar el lugar, no explotarlo y también cuidar a las personas. Y bueno, nada de todo esto estaba siendo una política pública ahora. Te pregunto ahí, a la hora del combate de los incendios, ¿cuáles son los recursos y las personas que están presentes? Vos ya hablaste ya de la parte de la comunidad, ¿no? Pero a nivel de los municipios, de las provincias de nación, ¿qué es lo que ven ustedes
qué porcentaje pondría cada uno, por ejemplo, quiénes terminan teniendo el mayor peso a la hora del combate y de toda la labor que dijiste antes, ¿no? La logística que sostiene a los que están en Ujú, primera línea. ujú. Eh, bueno, los primeros que llegamos somos los que estamos viviendo acá. Entonces, las brigadas comunitarias, yo te diría que siempre tarda, como siempre hay un retraso hasta que, bueno, las instituciones tienen un orden burocrático para acceder a los recursos y hasta que esos recursos existen, llegan, en general pasan algunos días que son claves, ¿no? Esto, Sí, hasta que hay suficientes aviones, suficientes helicópteros, yo imagino, pues muchos años de trabajo institucional encima, entonces conozco que los procedimientos institucionales de cualquier tipo tienen un tiempo para movilizar recursos que no es el tiempo que requiere la asistencia inmediata sí, para evitar una catástrofe. Entonces, lo primero que llega es el trabajo comunitario y es lo último, y es lo que nunca se va después, porque también en el trabajo por ejemplo, en este momento el fuego acá, tanto en Embuyén como en Mallín, ya está en zona forestal. De todos modos, la zona de interfase que está quemada requiere un trabajo de guardia de cenizas, se llama. La guardia de cenizas la hacen los vecinos, la hacen los brigadistas que llegaron con, también voluntarios de otros lugares, en general ya se han ido retirando. Eh, entonces queda mucho trabajo para quienes habitamos acá y también los recursos que son fundamentales. Todavía hasta hoy hay algunos aviones, pero no tengo la certeza de que sean los suficientes para el trabajo de enfriamiento y también para evitar con ese enfriamiento no solo que vuelvas a generarse un fuego en la zona de interfaces, sino para evitar la pérdida de bosque nativo, que es tan grave y tan dolorosa para, para nuestro sentimiento, digo, en primer lugar, pero para la salud, para la salud ambiental. claro. Entonces, bueno, y sin embargo, bueno, ahí claramente, digamos, los recursos oficiales se movilizan generalmente, digamos, de manera lenta, porque aquí por ejemplo, los trabajadores del split, ¿no? Que son los primeros trabajadores que oficialmente están ahí alertas en el manejo del fuego, eh, de un incendio forestal. Los trabajadores del SPLIF están permanentemente, o sea, desde hace mucho tiempo, reclamando mejores condiciones de trabajo y de equipamiento. ¿Los trabajadores Eh, de qué, Siempre tengo perdón? Eh, ¿Cómo? ¿Los trabajadores de qué? No se entendió. No sé si es una sigla. Del SPLIF, del Servicio de Protección contra los Incendios Forestales. Ahí está. El servicio provincial. Bien. Digo, el servicio provincial, así como nada, los docentes reclamamos por nuestros salarios y o sea, es una de las instituciones que oficialmente se ocupa del manejo del fuego, pero que, bueno, más allá de la voluntad de los cuerpos, no sé si hay suficiente personal y sé que están en condiciones precarizadas porque lo denuncian permanentemente. ¿Qué provincia en este caso? ¿Cómo? ¿De qué provincia? De la provincia de Río Negro. Bien. Eh, Así que bueno, digamos, esto, si vos me preguntás, entre lo institucional, yo no puedo decir que estuvieron ausentes. Por los medios nacionales, estos últimos días, la ministra de Seguridad, que se ocupó del manejo del fuego, estuvo, bueno, haciendo como alarde, diría yo,
de su llegada y la llegada de los recursos nacionales y la colaboración del ejército. Es cierto que circularon camiones con tótems de agua o lo que sea. Esto ocurrió los últimos 2 días. claro, A partir de la noticia, se llegaron juntos casi un día antes, 2 días antes que la ministra y que lo que se conoce a través de los medios, ¿no? bien, El resto del tiempo, que fueron muchos días, estuvimos trabajando, bueno, con recursos, sí había en el Spliff, que es un canal que se puede consultar públicamente, un canal de WhatsApp, ahí están los partes diarios y sí, por supuesto que había un montón de dotaciones de bomberos o servicios de incendios forestales de otras provincias que llegaron a auxiliar. Eso es cierto, pero tiene que ver más con una red federal que con los recursos nacionales. bien, claro, algo que organizado entre las provincias, no por naciones. Y la verdad que no sé ahí, ya no desconozco, digamos, cuánto de esos servicios provinciales que acuden en esa red federal, cómo están en relación a los aportes de la nación. Eh, pero bueno, en términos de presencia acá territorial, para mí este es el orden. Incluso esto de pensar que realmente si se fortaleciera eh, la organización se fortaleciera, digo, no solamente con recursos, con formación, sería mucho más económico para todos fortalecer el equipamiento y la capacitación en cada territorio, porque es así, porque no requiere tanta, una movilidad tan espectacular de recursos. Lejos de eso, debo decirlo, digamos, lo que junto con el fuego sufrimos fueron acusaciones, detenciones, allanamientos, eh, irregulares, y digo irregulares no porque lo diga yo, sino porque la mayor parte de las personas detenidas, brigadistas, mayoritariamente mujeres, eh, salvo una persona que está con prisión preventiva y que hay mucha gente reclamando su libertad, un brigadista de Neuquén. Ujú. Eh, el resto de las personas fueron liberadas sin cargos y fue el mismo juez Calcaño el que en su sentencia, digamos, le dice al fiscal a cargo de la investigación, que es el fiscal Arrian, no hubo investigación, si había elementos de esos, quizás había elementos de sospecha, pero no hubo investigación y por lo tanto estas personas no pueden estar detenidas y tener que demostrar su libertad, es al revés, hay que tener elementos para una acusación y en todo caso ahí se opera con la detención, claramente no había elementos y por eso quedaron en libertad. O sea, que Eso en medio de todo generó. en medio de ver todo el fuego cerca de las casas, de tener familiares con el fuego en sus casas, etcétera, y tener esta ayuda tardía y oportunista de parte de Nación, encima de eso tienen que aguantar, digamos, ese abuso del Poder Judicial que, bueno, va contra los brigadistas y no investiga quién prendió el fuego, no investiga si hubo un fuego intencional, o sea, pero va junto contra los que están combatiendo el fuego. Eso genera en una comunidad que sufre un trauma por las pérdidas, genera mayor dolor y desarticula lo único que está sosteniendo la vida de manera efectiva. No lo lograron desarticular, digamos, pero a ver, o sea, digo, en lo que pesan los cuerpos, el día que hubo 3 detenciones y que sabíamos que eran brigadistas, o sea, la gente acudió espontáneamente a la comisaría porque los conocemos, porque nos reconocemos, porque sabemos que estamos trabajando juntos. Ahora en el fuego, pero nos conocemos de los trabajos, de otros trabajos comunitarios, de otras actividades comunitarias.
Entonces la gente acudió espontáneamente a ver por qué los detenían, en qué condiciones de detención estaban, para saber cómo estaban, y se generó, bueno, una situación muy violenta porque apareció otra gente que parece que no queda, eso no se investiga, digamos. Claro, Apareció mucha gente a caballo a provocar. Yo, ese día estábamos comunicando, había gente que estaba en la montaña que, siendo brigadista, si se enteraba, digamos, de pronto estás trabajando con el de sus fuego y compañeros. sintiéndote expuesto de ser el próximo. Ujú. Gente abajo que largó las viandas o largamos algunos la radio para poder ir a ver qué estaba pasando allí. De hecho, habíamos estado cubriendo antes de que se armara el lío, después algunos compas quedaron ahí, otros habíamos llegado a irnos a volver a la radio para seguir sosteniendo el aire, y así en todos los lugares. O sea, fue un momento de mucha angustia, de una violencia completamente inusitada, porque quien estaban, habían eso, se había juntado gente pacíficamente, estaban los docentes de los pibes, los amigos de los pibes, o sea, la familia, y vecinos que nos preocupa una situación de detención. Y sin embargo, bueno, o sea, todo lo que se armó, el montaje de gente, bueno, que nadie investiga quiénes fueron o quienes los mandó, mucha gente a caballo con prácticas muy violentas, que era algo que ya habíamos vivido cuando mataron a Elías Garay, la represión y ese retén que sostuvieron un montón de tiempo contra una LOF y el LOF en Kentreu, eh, y ahí mataron a un pibe, y esto mismo había sucedido en ese momento con la gente que estábamos afuera de la guardia, viendo si el pibe que estaba herido, había un muerto y un pibe herido y un pibe que habíamos ido a ver y a velar por su seguridad, por su salud, pues, porque si había uno herido en el hospital y otro muerto, bueno, esa misma situación se repitió ahora, y esto fue, me pierden porque fueron también muchas las represiones que vivimos, y 2017, 2000, creo que fue 2 años después, eh, pero digo, en ese momento también es sobre el dolor. Entonces creo que esto además agrava, busca desarticular y agrava el dolor, porque somos una comunidad que estamos cuidándonos. Bueno, Gabriela, bueno, justo mencionaste ese caso de los individuos con a caballo y con rebenque que agredieron a la gente afuera de la comisaría, que eso, bueno, hay imágenes, se viralizaron esos videos, se hicieron noticias al respecto. También hubo una filmación de individuos a caballo queriendo impedir el despegue de un avión hidrante, ¿no? Y Ujú, bueno, por lo que me decías, todos esos individuos no se sabe quiénes son, el fiscal no procede de oficio, digamos, para investigarlos, para detenerlos y a ver qué estaban haciendo, si tienen antecedentes, para quién trabajan, porque es muy posible que trabajen para alguien, que estén siguiendo órdenes. Entonces, como que el poder de la justicia, en vez de ir para quienes prenden los incendios a propósito, ¿no? Va justamente contra los vecinos que se están organizando para proteger el territorio. ujú. Sí, así es, tal cual. Eso te decía, digamos, que eso nos parte el corazón, digamos, nos jode la organización, pero no hiere el tejido comunitario. En algún sentido te diría que se fortalece el solo que abre otro lugar más de cuidado, que es acompañar esas detenciones, esos procesos para que las personas estén seguras. Nada, somos una comunidad que sufrió la muerte o sea, el asesinato de Coco Garrido en la comisaría. Esas son heridas bueno, que obviamente hacen que cada vez que hay una detención de alguien, nosotros estamos muy alertas al cuidado.
lamentablemente, digamos, son las cosas que sí, sí, hieren la confianza, levantan alertas de que comunitariamente tenemos que acompañar a un pibe que está en la cana. Son como, no nos pasa solo en Bolsón, pero eh, y bueno, y ese día de la comisaría, y todos estábamos ahí viendo lo pacífico que estaba haciendo, que era el pedido de información de quienes estábamos ahí, estaba la PDH, era un pedido de información, y bueno, ya te digo, yo me fui, después tuve que ir a asistir, digamos, gente, bueno, que volver al lugar a asistir gente, fui a la radio a hacer aire cuando se desató unos minutos antes de que se desatara todo, ya había algunos personajes, era como que se empezaba a tensar, eh, y también nada, había habido nada, con corridas en redes, las redes son complejas en estas situaciones, de comentarios, cosas que iban como, teníamos así como un cuidado de observación, pero no imaginábamos la dimensión que eso iba a tomar. Y la verdad que no hay nada que yo pueda agregar en palabras a lo que se viralizó en videos de registros de la gente que estaba ahí sufriendo este ataque. La policía estaba en el medio, no sé nada, digamos. O Claro. sea, no, ni protegió ni como no hubo una acción clara, y además lo claro fue que después no hubo una investigación, así que Sí, sí, eh, es algo, nada, estamos de protegidos. sí, sí, sugiere como un accionar paraestatal. No, no un accionar criminal no respondido por el Estado, sino que paralelo al Estado, con la misma intención de, bueno, si no pueden legalmente destruir a la comunidad organizada ante el fuego, bueno, ver de quebrarla, bueno, justamente de estas maneras, ¿no? Y te aparecen situaciones donde la organización comunitaria estaba siendo muy fuerte, porque eso, ese retén que Y sí, es hubo lo que no cuando quiere el terminaste Estado, con digamos, es élites. como el Estado ve un antagonismo con el pueblo, la comunidad bien organizada, ¿no? Sobre todo organizada de una manera horizontal. Entonces, bueno, para qué hace falta el Estado? Es como que el Estado se empieza a dar cuenta de, bueno, mejor destruyo esta competencia, así soy la única alternativa. Por lo menos esa es la lectura que le estoy dando. Ujú, Y otra cosa que quiero preguntar en base a lo que ha pasado esta semana también, porque, claro, a ver, como decís vos, aparece Nación como en los últimos días, tardíamente, con un despliegue militar, ¿no? De ayuda, supuestamente, pero también hubo allanamientos y detenciones en comunidades mapuche, ¿no? ujú, Hay toda una narrativa y yo la veo muy fuerte, bueno, en redes sociales, sobre todo redes sociales con fuerte presencia de gente de Buenos Aires, gente oficialista, ¿no? De querer culpar a los mapuches de los incendios, incluso, de decir que los incendios los hizo la RAM, ¿no? Entonces, como que, por un lado, ni resolver la cuestión ecológica, ni ayudar a los vecinos que le están combatiendo, y tratar de matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Yendo contra este enemigo que parece, según algunos, este enemigo que son los mapuches, ¿no? Organización terrorista, le han llamado a la RAM. Y bueno, te quiero preguntar tu perspectiva, vos que vivís de ahí desde tanto tiempo. mm. Mi perspectiva es que tuve en mi vida docente muchos estudiantes mapuche, familias mapuche con las que me vinculé porque a través de sus hijos tengo compañeros docentes mapuche, tengo amigas, tengo compas en donde me muevo, hay compas mapuches porque estoy en un territorio mapuche. Y entonces son personas de la comunidad que conozco y que en todo caso forman parte de la organización que describo, del cuidado comunitario, del territorio, y también que sí, puedo decir que en los últimos años, así como
las organizaciones feministas hemos tomado por ahí mayor visibilidad y mayor fortaleza en nuestra organización, en nuestros reclamos, hemos tomado más la palabra. También los pueblos originarios han hecho los nuevos procesos políticos de visibilización, de organización, de eh, eso, tomar la palabra más en los medios, y como toda organización política, comunitaria, social, hay diferentes posiciones, probablemente, en las acciones, en las decisiones, eh, pero todo hacia un camino de construcción y digamos, de reconstrucción de lo que el genocidio, digamos, o lo que quiso ser un genocidio en este territorio y la colonización quiso borrar saberes, espiritualidad. Estos tiempos han sido de recuperación y es algo que nos nutre en el territorio muchísimo. La recuperación, y no solamente la recuperación de tierras, la recuperación de tierras se hace en función de un proceso de recuperación de identidad, de recuperación de prácticas espirituales, y de esos saberes que se recuperan y que se comparten, nos nutrimos para el cuidado del territorio. Eh, la definición de terrorismo no la comprendo, pero sí me parece que estratégicamente hace mucho daño. ¿Cómo la gente que no vive ahí, donde vivís vos, cómo puede ayudar a la comarca en el combate contra el fuego, en el cuidado del territorio y también en esta lucha contra estas narrativas que quieren imponer los gobiernos y los grandes medios? Eh, Contra las narrativas, hacer esto que nada, agradezco, tratar de comunicarse con gente del territorio, que a lo sumo tendremos diferentes posiciones, diferentes voces, diferentes miradas, o sea, así se construye también comunidad en la diferencia. Eh, Esto es una manera, pero buscando las voces de que no tenemos la salida oficial, digamos. Obviamente hay un bolsón que se conoce oficialmente a través de la comunicación del gobierno de turno. Eh, pero, y hay nada, después hay diferentes maneras de llegar a escuchar a la comunidad. Eh, pero bueno, que sea en primera persona es algo que ayuda y que construye. Después, por supuesto, hay muchas campañas de pedido de ayuda económica. Sí, en un proceso de reconstrucción es tan brutal como ha sido la pérdida de casas en este momento, y ya estamos a mitad de febrero, o sea, la reconstrucción de las casas en condiciones de ser habitadas antes del invierno implica un trabajo maratónico eh, que debería suceder en eso, 2 meses, en menos, en un mes. O sea, es bastante difícil de pensar que ocurra con esa intensidad. La comunidad ha visto afectada, o sea, la economía de la comunidad ha sido afectada, no solamente quien perdió materialmente, sino que mucha gente que estuvo sin producir sus changas, sus productos, o los que tenía no los pudo vender de la misma manera que esperaba en una temporada común y corriente de visitantes. O sea que realmente la economía, que ya venía para atrás, digamos, eh,
va a ser mucha la exigencia sobre los cuerpos de trabajadoras y trabajadores de la salud, de la educación, y que se van a, en lo inmediato, digamos, ya ahora en febrero, empezando, bueno, de la salud están ahí trabajando todo el tiempo, los trabajadores de la educación estuvieron en las escuelas siendo centros de acopio, contención de las niñas, incluso refugio de evacuados, con docentes trabajando voluntariamente, que van ahora a empezar oficialmente las clases en algún momento y también se van a ver, eh, bueno, como parte de la red comunitaria más cercana a las familias, que va a saber las necesidades, a tratar de contenerlas, bueno, a contener emocionalmente, o sea, todo eso es mucho, mucho trabajo y bueno, hay redes en ese sentido que sería bueno fortalecer, porque no solamente la ayuda económica, sino también toda ayuda que se ofrezca. Se armó una red, una red micelar, por ejemplo, de profesionales que van a ofrecer acompañamiento terapéutico, post-trauma y qué sé yo, a largo plazo. Y son de diferentes regiones, porque justamente evaluaron que es una comunidad afectada. Entonces, incluso los profesionales de la salud que están trabajando acá necesitan acompañamiento. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, por supuesto, sí, estamos en una catástrofe, esto no acaba y además no hay buen pronóstico, digamos, de que haya sido un hecho aislado, sino que más bien es algo que puede empezar a repetirse y que estaremos mejor preparados para recibir o, bueno, o más organizados para transformar estas condiciones, pero bueno, también todo ese conocimiento que se puede aportar desde otros territorios, que como Córdoba pasamos más o menos por las mismas necesidades y las mismas preocupaciones, y de hecho había muchos brigadistas cordobeses con la experiencia de defender el monte, defendiendo el bosque. Eh, bueno, toda esa, fortalecer toda esa red que extendida, esa red comunitaria extendida, federal, llamémosle, me parece que todo eso suma. Bárbaro. Bueno, Gabriela, te agradezco muchísimo, sé que tenés que ir, así que quedamos en contacto, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, que Ojalá estés bien.